perseguidas, que aquí entra también el tema de los masones durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero comenzar con ¿qué pasa que no mueve? Ahí está. Con Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto húngaro, sobreviviente del Premio Nobel de la Paz en 1986 por los Estados Unidos, que dijo esta frase tan importante: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Pero aquí, en este caso, lo que importa es la primera frase, que no todas las víctimas fueron judíos. O sea, ¿quiénes fueron estas víctimas perseguidas? La filosofía utópica de los nazis, de una sociedad perfecta, contemplaba la desaparición de todos aquellos que no encajaban en su manera de pensar. Como consecuencia, fueron sistemáticamente perseguidos distintos grupos sociales, además de los judíos. Las principales minorías que fueron perseguidas en la Alemania nazi fueron disidentes políticos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, testigos de Jehová, masones, gitanos de las etnias Roma y Sinti, afrodescendientes, polacos, incluyendo el clero de la iglesia polaca, y los pueblos eslavos. Los nazis establecieron la unidad de investigación de higiene racial y biológica demográficamente en 1936 con el fin de calificar a todas las minorías perseguidas. La fascinación del nazismo condujo a un proceso de la agonía de la libertad y la paz hasta convertirse en una sociedad racista y genocida. Los ideólogos del partido nazi se basaban en la disociación como un mecanismo instrumental que les permitía subjetivar el crimen y a la víctima. Desde la óptica de los ideólogos, utilizaban la metáfora del cuerpo enfermo y el diagnóstico según el cual Alemania está enfermo del cáncer y sus operaciones eran justificadas para salvar a Alemania y al mundo entero de su enfermedad. Y la solución, operar el tejido social, era solo una intervención quirúrgica médica. Por lo tanto, si no hay crimen, no hay culpa. Así lo ven los nazis. La justificación de los actos genocidas empleó un mecanismo antiguo, sencillo y eficaz. Era la doctrina del cumplimiento de las órdenes, lo que llamamos en el continente la obediencia debida. El perpetrador sentía que podía trasladar su responsabilidad y su conciencia a sus superiores. El verdugo era uno entre muchos. Entre sus superiores siempre podía encontrarse aquellos que hacían más que él, y entre sus subordinados podía hallar siempre aquellos que querían ocupar su lugar. Donde mirase era uno entre miles, formaba parte de una marea y él era solo una gota de agua. Para concretar el asesinato, se tornó imperativo establecer un ámbito de anonimidad absoluta, negar el crimen en el mismo momento de cometerlo. No solo la víctima se tornaba anónima, sino también sus verdugos, y ese anonimato permitía la eventual inocencia del asesino y la inexistencia de las víctimas. Era un crimen que nadie comete dirigido contra nadie, que dejó 12 millones de muertos, de asesinados. Los nazis creyeron sin duda que se habían vuelto invisibles a sus víctimas e invisibles también su destrucción. Entonces vamos a ir con los diversos grupos que fueron perseguidos. Disidentes políticos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, testigos de Jehová, los jóvenes del swing y el esperanto, los gitanos, los afrodescendientes, los polacos y, por supuesto, los masones, que lo dejé para el final. Disidentes políticos. Los opositores políticos al régimen nazi incluían principalmente a los comunistas, socialistas, socialdemócratas y sindicalistas. Fueron considerados indeseables y enemigos del Estado. Fueron perseguidos por oponerse a la visión ideológica del partido nazi. Fueron los primeros en ser enviados a los campos de concentración, encarcelados en la mayoría de los casos sin juicio. Muchos morían por las condiciones de los campos
y muchos fueron ejecutados. El primer campo de concentración, Dachau, se estableció el 22 de marzo de 1933. Los nazis estaban 3 meses en el gobierno. Establece el primer campo de concentración, Dachau, en las afueras de Múnich. Su función era retener y reductar a los disidentes políticos. No hubo ningún judío en Dachau. Dachau era para disidentes políticos. Ahora me retracto. Hubo judíos, pero no en condición de judíos, sino en condición de disidentes políticos. Cito de Sebastian Hafner, Historia de un alemán. Y de paso, lo mejor que he leído, se los aconsejo, una traducción en español espectacular y vale la pena leerla. Hacía falta un sentido de intuición para observar que en Alemania los tontos y los malvados iban aumentando y tornándose en una amenaza. La motivación general siguió siendo el miedo, golpear para no pertenecer al grupo de los golpeados. El mundo de los alemanes iba desapareciendo, se hacía invisible día a día y de forma evidente y en medio de un silencio absoluto. Después fueron disueltos los partidos de todos los espectros políticos, primero los de izquierda y después los de la derecha. Así lo cita él, un periodista alemán que se exilió a Inglaterra en 1933. De este libro, que también se consigue aquí en México, de Wendy Lower, Las arpías de Hitler. Cito: Alemania era una dictadura basada en un partido único y se convirtió en una nación racialmente exclusiva. Los derechos civiles quedaban suspendidos en febrero del 33 y comenzó la era del terror arbitrario. Aprovechándose de cualquier fisura legislativa, disolvieron los sindicatos. Cualquiera podía ser denunciado de saboteador, marginado, vagabundo, ladrón, prostituta. El nazismo era una alternativa emancipadora que priorizaba la disciplina y la conformidad. 8.000 mujeres comunistas, socialistas, pacifistas fueron consideradas asociables, se encontraban perseguidas. Mina Kamenz, diputada de los socialdemócratas en el Parlamento de Breslau, fue detenida y asesinada por la Gestapo por distribuir panfletos antinazis. Cito de otro gran alemán, aquí tenemos Dachau, que acabamos de mencionar. ¿Qué le pasa? Stefan Zweig se suicidó. Del mundo de ayer, Memorias de un europeo. De un golpe se aplastaron todos los derechos en Alemania. Horrorizada, la gente tuvo noticias que existían campos de concentración en tiempos de paz. Y de los cuarteles se construían cámaras secretas donde se mataba a personas inocentes sin juicio ni formalidades. Aquello solo podía ser el estallido de una primera furia insensata, se decía la gente. Algo así no puede ocurrir en el siglo XX. Pero eso fue solo el comienzo. De otro libro maravilloso que vale la pena leer, Cresman Taylor, Paradero desconocido. Lo más inquietante resultó la desaparición de un número de personas inofensivas que formaban parte de la vida cotidiana de nuestro país. El locutor de radio desapareció en un campo de concentración. Los actores y las actrices se esfumaron de la noche a la mañana. La famosa actriz Carola Neher se convirtió de repente en una traidora expatriada. El cadáver destrozado del adorado actor Hans Otto fue encontrado en el patio de un cuartel de la SS. El humorista gráfico más conocido de Berlín se suicidó. Otros simplemente dejaron de estar presentes sin que se supiera si habían muerto, si estaban detenidos, si habían emigrado, sencillamente desaparecieron. Quiero personificar una cosa que nos importa mucho en la narrativa de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, es que los números, las estadísticas no sean lo más importante, sino la personificación, y por eso en cada caso voy a dar un ejemplo para que veamos a qué tipo de personas fueron perseguidas. Y estoy mencionando a Ernest Thälmann, disidente político, líder del Partido Comunista desde 1925, candidato a la presidencia, atrapado después del incendio del Parlamento en febrero de 1933, estuvo 12 años en campos de concentración
ejecutado en Buchenwald por los nazis en 1944. Esta lista de los disidentes políticos: en los primeros años del régimen nazi hubo cerca de 25.000 prisioneros en los campos de concentración, la mayoría de ellos fueron disidentes políticos. El segundo grupo son los discapacitados físicos y mentales. Disidentes políticos, perdón, fíjense la pancarta. Los discapacitados físicos y mentales. La medicina en la época del Tercer Reich estuvo subordinada a la ideología nazi, un periodo donde se invierten los valores tradicionales y los cánones éticos y morales perdieron todo su peso. Los pilares en que se basó esta medicina criminal fueron la higiene racial, cuyo origen ideológico es el darwinismo social, por el cual se reproducía la creencia de la superioridad de la raza aria y una nueva concepción pseudocientífica de la eugenesia. En la Alemania nazi se produjeron leyes inhumanas contra los más débiles de su propia sociedad. El 14 de julio de 1933 se promulgó una ley de la prevención de la descendencia con enfermedades congénitas. En 1935 se publicó un decreto para el registro de niños de hasta 3 años de edad que tuvieran síntomas de retraso mental y o deformaciones físicas. En 1936 se otorgó el primer permiso para destruir vidas indignas de ser vividas. Yo me pregunto, ¿qué significa una vida indigna de ser vivida? ¿Quién dictamina que es una vida indigna de ser vivida, que no merecen vivir? En 1937 se promulgó la Ley de Defensa de la Salud Genética del Pueblo Alemán y además se prohibieron matrimonios entre saludables hereditarios y personas consideradas genéticamente impuras, y se persiguió a todos aquellos que atentaban contra la reproducción, como el aborto y la homosexualidad. Fue una eutanasia salvaje, fue una solución compasiva, entre comillas, a un problema doloroso. Aquí tenemos la orden de Hitler de la eutanasia, que es el único documento firmado por Hitler que existe. Perdón, no sé qué pasa. Muy bien. Los nazis consideraban genéticamente enfermos a esquizofrénicos, epilépticos, maníaco-depresivos, ciegos o con sordera genética, alcohólicos crónicos, dementes seniles, paralíticos, sifilíticos y a todos aquellos con síntomas de retraso mental y deformación física. Se eligió la asfixia de anhídrico carbónico como método para matar y fue el comienzo de las cámaras de gas que van a terminar a Auschwitz y Birkenau. Número de víctimas del plan de eutanasia. Y quiero por favor aclarar que eran niños alemanes, arios, menores de 18 años. Aquí tenemos los números: 70.273 niños fueron asesinados por el régimen nazi por ser discapacitados físicos y mentales. Creo que a todos nos queda claro que una sociedad normal se mide por cómo tiene a los más débiles, a los más necesitados. Alemania mató a los discapacitados físicos y mentales no judíos alemanes. Cito de Götz-Alin, el libro estaba en inglés muchos años. Yo, desgraciadamente, no leo inglés, y cuando se vio en español me impactó, pero lo que me golpeó y me demoró un mes en poder empezar a leerlo fue el nombre. Porque fíjense cómo se llama el nombre: Los que sobraban. Los que sobraban. Götz-Alin es un alemán cuya sobrina fue asesinada en el proceso de eutanasia. Un segundito, no estoy seguro. Ok, cito. Basado en la utopía biopolítica nazi de una sociedad formada por individuos eficientes, vitales y sanos, se organizó en la calle Tiergarten 4 de Berlín del 18 de agosto de 1939 hasta el 24 de agosto de 1941 el primer asesinato en masa del gobierno nacional socialista, conocido como Operación T4 por la calle Tiergarten 4. Entre 1939 y 45 fueron asesinados más de 200.000 seres humanos, alemanes indefensos, entre ellos 70.000 niños. Sus vidas fueron calificadas
indignas de ser vividas. Se emplearon eufemismos, como redención, interrupción de la vida, muerte de gracia, muerte asistida, eufemismos, todos eufemismos. ¿Qué pasó? Se me saltaron las cosas. No pasó nada. Aquí está. Las víctimas de la eutanasia eran alemanes. Fueron una carga para muchos. Murieron de forma violenta y en el más absoluto olvido. Pero peor aún, los perpetradores fueron científicos, médicos, enfermeras, cuidadores y sus cómplices, miembros de la justicia y la política y la administración de salud, el departamento de transporte y el departamento de trabajo. Los alemanes, en su gran mayoría, aceptaron los crímenes, cayeron en el vacío social, se mantuvieron en silencio, lo permitieron por vergüenza social propia o ajena, por incomodidad o por conveniencia. Se habían roto todos los cánones éticos y morales. Y fue este el momento en que la sociedad alemana perdió toda apariencia de respetabilidad. Los asesinatos de Acción T4 enseñaron al régimen nazi que el exterminio podía realizarse dentro de Alemania. Y de esta manera, aceptando los alemanes el asesinato de miembros de su propia comunidad, los dirigentes políticos confiaron en que podían cometer crímenes todavía peores, sin que cayese sobre ellos protestas significativas. Las víctimas fueron muchas, los perpetradores condenados pocos. Los asesinatos continuaron hasta la caída del imperio de la muerte. Y para personificar, como estoy diciendo en todos los casos, Ellen Levin empezó con señas de esquizofrenia a los 19 años, la mandó a un hospital mental en 1936. Sus padres pensaban que trasladaban a un hospital más cercano, pero su condición mejoró. Fue asesinada en las cámaras de gas en Brandenburgo. Estadísticas de discapacitados físicos y mentales: entre 300.000 y 400.000 personas fueron esterilizadas a la fuerza, muchos mueren por esa operación, y entre 200 y 250.000 personas murieron en la operación T4 y otras operaciones de eutanasia, dentro de ellos, como ya hemos mencionado, 70.000 niños. Homosexuales. Y acá también quiero aclararlo, que homosexuales fueron, fíjense lo que dice la propaganda, porque Dios no puede querer que los enfermos se reproduzcan, ¿sí? Ya Dios es el responsable, ¿sí? Propaganda nazis, ¿sí? La homosexualidad fue perseguida solamente en Alemania y Austria. No les importaba en los países ocupados. Importaba que en Alemania no ocurra. ¿Ok? En virtud del artículo 175 del Código Penal alemán, la homosexualidad masculina era ilegal en Alemania desde antes de la llegada al poder de los nazis. En la ideología nazi, la homosexualidad fue considerada una desviación enfermiza y una amenaza para la familia y el Estado. Para los hitlerianos, la homosexualidad era considerada antisocial. En 1932, había cerca de 1,5 millones de homosexuales en Alemania, que representaba el 4.5% de la población de 32 millones de alemanes. A finales de febrero de 1933, el partido nazi lanzó una purga contra los homosexuales, lesbianas y bisexuales. Eran las famosas listas rosadas, que incluyó cierres de clubes en Berlín, prohibición de publicaciones y organizaciones y grupos. No hubo asesinatos masivos y sistemáticos, pero hubo persecución, encarcelamiento y limitaciones. Hubo muchas denuncias. Miles fueron arrestados sin juicio y a veces se causó la castración forzada. Los sospechosos de seguir en actos homosexuales fueron enviados a campos de concentración identificados con un triángulo rosado. Muchos fueron abusados físicamente en los campos. Algunos fueron víctimas de experimentos médicos para encontrar una curación a la homosexualidad. Vamos a dar un ejemplo, como estoy haciendo en todos los casos. Friedrich Paul von Borsheim, cito de una carta que él escribe: en 1938 fui arrestado de nuevo.
humillado y torturado. Los nazis finalmente me soltaron, pero solo con la condición de que accediera a ser castrado. Me sometí a la operación. A causa de la naturaleza de mi operación, fui rechazado como incapaz físicamente cuando me anoté al servicio militar en 1940. En 1943 fui arrestado de nuevo. Los nazis me encarcelaron como prisionero político en un anexo del campo de concentración de Neuengamme. Estadísticas de los homosexuales: de los 1,5 millones, 50.000 fueron arrestados y 35.000 de ellos fueron liberados. 15.000 fueron a campos de concentración. No hubo una política de asesinato sistemático contra los homosexuales, pero aún así se estima que 5.000 homosexuales fueron asesinados en los campos nazis. Testigos de Jehová. Vamos a hacerlo cortito, bueno, algunas fotos. Los testigos de Jehová fueron perseguidos por pacifistas, por eso de ser pacifistas y anti de la guerra. Y rehusaron alistarse al ejército y hacer el saludo nazi por razones religiosas. Por tales motivos, no querían colaborar con el esfuerzo nacional del armamento bélico de Alemania nazi. Además, prohibieron a sus niños formar parte de los movimientos juveniles hitlerianos. Las juventudes hitlerianas, perdón, caramba. Les prohibieron decorar sus casas con las banderas y con los símbolos nazis. Estaban dispuestos a ayudar socialmente a los enfermos, pero rehusaron ser parte del ejército. Se estima que había entre 25.000 y 30.000 testigos de Jehová en Alemania. Fueron perseguidos, perdieron sus empleos en la administración pública, separados de sus hijos, privados del ejercicio de sus profesiones, oficios y actividades comerciales. Se prohibió la publicación de materiales educativos. Rudolf Hess los usa como un ejemplo de una fe fanática. En 1933, el Tercer Reich disolvió las organizaciones comunitarias de los testigos de Jehová y en 1936 se ordenó la prisión preventiva. La Gestapo catalogó en un registro especial a todos sus miembros y en 1939 había 6.000 detenidos, pero muchos de ellos, de los testigos de Jehová, huyeron de Alemania. Los testigos de Jehová fueron internados en campos de concentración y fueron identificados con triángulos de color púrpura. Allí trabajaban porque eran considerados confiables y los nazis los utilizaban como ayudantes en los campos, pero no quisieron ser capos o ser responsables de otros prisioneros. Quiero notar que se conoce el caso de una imprenta clandestina en Buchenwald sostenida por testigos de Jehová. Como siempre, vamos a personificar a una víctima. Aquí tenemos el uniforme de los testigos de Jehová con el símbolo del triángulo púrpura y vamos a la última carta que escribe a su familia. El 28 de marzo de 1942, Wolfgang era un testigo de Jehová de 20 años, fue ejecutado por rehusar hacer el servicio militar. El día de su muerte escribe una carta a su familia. Cito: Brandenburgo, 27 de marzo de 1942. Mis queridos padres y mis queridos hermanos y hermanas, esta es la última vez que tengo la oportunidad de escribirles. Yo, su tercer hijo y hermano, los dejaré mañana temprano. No estéis tristes. Vendrá un momento cuando todos estemos juntos otra vez. Esto era vida, cuando todos estamos juntos en la casa. Y de repente nos separaron. Aquellos que siembran con lágrimas, cosechan con alegría. Qué bueno será esa alegría cuando nos volvamos a ver, aunque no sea fácil superar todo esto. Pero con nuestra creencia y esperanza en el Rey y su reino, podremos conquistar hasta lo peor. Querido papá, siento mucho que no pueda visitarte a principios de diciembre. Fue un placer especial volver a ver a mami, querida mami. Ana Marie me leyó su querida carta en su última visita. Lechen está en el campo de concentración junto a mí. Querida Ana Marie, de nuevo, unas gracias especiales a ti por todos tus esfuerzos. Satanás sabe que su tiempo es corto. Por lo tanto, él trata con todo su poder de dirigirnos hacia un camino lejos del camino de Dios con buena voluntad. Pero él no tendrá éxito. Sabemos que nuestra fe triunfará. Un último saludo a este mundo viejo con una esperanza de volver a ver pronto el mundo nuevo, su hijo y hermano Wolfgang. Estadísticas de los testigos de Jehová: 11.300 testigos de Jehová fueron llevados a prisión y campo de concentración.
Aproximadamente en 1940 murieron 270 ejecutados por objetivos de su conciencia. De esto que llegaron a los campos, entre 600 y 700 fueron en condiciones de enfermedad y miseria en que se vivían allí. Hubo 230 miembros de la comunidad que decidieron aceptar finalmente enrolarse al ejército y fueron liberados. Los jóvenes del swing, que tanto le molestaba a Hitler, era una contracorriente, un sistema de resistencia cultural. Los jóvenes del swing, o los chicos del swing, eran muchachos alemanes en la década de 1930 que imitaban la última moda británica y estadounidense. Era una anticultura. Llevaban abrigos demasiado grandes, sombreros típico hongo, paraguas negros y el pelo largo. Exaltados por la exuberación del baile, tenían conocimientos enciclopédicos acerca del jazz. La famosa película Swing Kids de 1993 refleja este ambiente en Alemania nazi. Cuando Hitler estaba a punto de conducir al país a la guerra, imponiendo una dura disciplina que negaba la libertad individual, grupos de jóvenes alemanes, bajo las influencias de la pasión y política y el mensaje de libertad de la música del swing estadounidense, se rebelaron contra el orden. Lo que empezó como una inocencia rebelión juvenil se convirtió en una peligrosa rebelión política contra la amenazante marea nazi, por lo que fueron perseguidos y enviados a los campos de concentración. El 18 de agosto de 1941, en una brutal operación política, fueron detenidos 300 swinging, jóvenes del swing. Las medidas contra ellos iban desde cortarle el pelo y enviarlos de nuevo a escuelas bajo estrecha vigilancia, hasta las deportaciones de los líderes a los campos de concentración. Los detenidos fueron deportados al campo de concentración de Morringen, mientras que las niñas fueron enviados al campo de concentración de Ravensbrück. También el Esperanto, esta es la película, perdón. Esperanto fue un idioma creado por Zamenhof, un judío de Białystok, para hacer un idioma, era la era de las utopías, ¿sí? La era de las utopías entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La guerra ya pasó, es algo que no va a volver, y ahora estamos todos trabajando por un mundo mejor. Bueno, esa utopía duró 20 años, y la que le vino fue mucho peor. Y Zamenhof quería un idioma universal para que todos los jóvenes pudiesen conectarse de todos los rincones del mundo. Y yo les pregunto si triunfó o no. ¿Triunfó o no el Esperanto? Y la respuesta es sí. El inglés y el internet. ¿Okay? Pero es el espíritu, el hecho de que se puedan comunicar. ¿Okay? No triunfó el Esperanto como idioma, quien lo habla, pero sí la idea de que los jóvenes puedan hablar entre todo el mundo, que hoy en día es el inglés y el Esperanto. Muy bien. Lo más cercano al Holocausto fue el porrasmo o el genocidio contra los gitanos, de la exclusión social al porrasmo, el genocidio gitano durante la Segunda Guerra Mundial. El porrasmo, sin nombre, se conoce al genocidio en lengua gitana, el romaní, y que significa devoración o absorción o gran devorador de la vida humana, destrucción, catástrofe y desastre. Los gitanos, como sabemos, en Europa eran nómades. La cultura de tradición gitana era de carácter oral. El origen de persecución de los gitanos, las etnias Sinti y Roma, es de carácter racial, por ser considerados asociables. Parte de los gitanos, sin embargo, eran considerados descendientes de la India y considerados arios puros. Por lo tanto, parte de ellos eran considerados alemanes auténticos y no fueron perseguidos, sino solamente estas dos etnias, los Sinti y los Romas. En Austria, ya en 1938, hay una orden de expulsión contra los gitanos y comienza un proceso de esterilización masiva. En Alemania, Austria y los Sudetes hay 44.000 gitanos, 5% de la población, la mayoría de ellos nómades. En Hungría, Yugoslavia, los Balcanes, Grecia, Polonia y Rusia había 1 millón de gitanos. Hasta 1942 no hay una política oficial contra los gitanos en esos países. El cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1942, Heydrich denomina: hay que expulsar a los gitanos. Y Hitler responde: expulsar a los gitanos inmediatamente del ejército alemán. En agosto de 1942, la orden de Comisaría General para Polonia dice, cito: tratar a los gitanos nómades
igual que a los judíos. En Rumania había odio de la población local contra los gitanos. Aproximadamente 35.000 gitanos fueron expulsados, de ellos 28.000 a Transnistria, de los cuales 16.000 fueron masacrados. En Hungría fueron asesinados casi 50.000 hombres gitanos al fin de la guerra, de una población de 250.000 gitanos. En Eslovaquia, según las estadísticas, se aproximan 90.000 gitanos asesinados. Quiero pasar algunas fotos. Tremendamente lindas, son dulces, y ver la tragedia que les espera. Terrible. Ciganes son gitanos. Ciganes son gitanos. Auschwitz-Birkenau. 23.000 gitanos fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, al campo familiar, desde octubre de 1942, identificados con un triángulo verde, que era también el triángulo de los criminales alemanes, o negro, que era el puesto a los asociables alemanes. Muchos niños gitanos fueron utilizados para experimentos médicos. Estos Auschwitz-Birkenau, todas estas fotos. El bloque de los gitanos, ¿sí? Era el que estaba pegado al crematorio número 3. Aquí, ahorita era el bloque de los gitanos. ¿Cerca de México? No, México estaba del otro lado. México es donde se ponían las cosas robadas de los Canadá y México, en los dos campos donde se ponían las ropas quitadas de los prisioneros. De ellos, 20.000 gitanos, de los 23.000 gitanos que llegaron a Auschwitz, 20.000 fueron asesinados. Aproximadamente 14.000 murieron por condiciones de la vida y 6.000 fueron gaseados. Y de los 23.000 gitanos, solo 600 sobrevivieron. El 2 de agosto de 1944 fue considerado la noche de los gitanos. Entonces se contan a todos los gitanos que quedaban y los llevan a las cámaras de gas. En la tarde, noche del 2 al 3 de agosto de 1944, 2.897 gitanos, hombres, mujeres y niños, fueron montados en camiones. Algunos gitanos adivinaron lo que les aguardaban. Los alemanes trataron de calmar sus sospechas. Se le dio a cada persona una ración de pan con salchichón conforme iban saliendo de los barracones. Algunos pensaron que iban a ser trasladados a otros campos, pero los camiones tomaron otra dirección. Y solo cuando la noche había caído, se dirigieron a los crematorios. Durante el traslado, la mayoría de los gitanos se resistió cuanto pudo. Fueron directamente enviados a las cámaras de gas de Birkenau. Sus cuerpos fueron arrojados en zanjas y quemados. En aquel momento, en Auschwitz-Birkenau, en el momento en que Auschwitz-Birkenau fue evacuado, 13.600 gitanos del Reich alemán habían muerto de malnutrición, enfermedades, malos tratos, experimentos médicos, etc. 6.000